Pues vamos a empezar con lo que es la segunda parte del curso y vamos a hacer, antes de entrar con las redes bayesianas, introducir los conceptos que considero necesarios para entender bien las redes bayesianas. Entonces vamos a comenzar por lo que son las distribuciones de probabilidad de las que ya os ha hablado Borja. Vamos a empezar por ver lo que es la distribución conjunta, que aunque ya lo sabéis, esta vez nos vamos a centrar más en el número de parámetros que es necesario para especificar una distribución de probabilidad conjunta. Bueno, voy a denotar por xv o por x directamente a aquel conjunto de variables aleatorias que van a ser m. Vamos a centrar este curso en lo que son las variables multinomiales. Vamos a dejarnos de variables continuas, o pueden ser gaussianas, o de kernels, y vamos a centrarnos en lo que es las variables multinomiales porque son más sencillas de comprender. Entonces, las variables multinomiales, como ya os dijo Borja, son variables discretas donde no hay un orden entre los valores que toman. Como todas las distribuciones de probabilidad, suman 1. Así. Vamos a utilizar las letras minúsculas para lo que son los valores y las mayúsculas para lo que son las variables. Suma 1. Toma valores, la función p toma valores en el intervalo 0, 1. Y al final no deja de ser un mapeo entre lo que son los valores de la variable aleatoria y un punto en el intervalo 0, 1. Como he dicho hace nada, nos vamos a centrar en lo que son los números de parámetros que necesitamos especificar para determinar una distribución de probabilidad. Y vemos cómo, si este es el conjunto de valores que toma la variable multinomial, el número de parámetros es el número de estados menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque como sabemos que suma 1 y toma valores en el intervalo 0, 1, pues un parámetro se puede obtener como 1 menos la suma del resto. Por eso, para simplificar la notación, vamos a usar R como el número de estados de cada variable aleatoria. R sub i sería el número de estados que toma la variable x sub i. Entonces, podemos expresar el número de parámetros como el producto de los estados de todas las variables aleatorias implicadas en la probabilidad conjunta menos 1. Y ese número es un número que crece exponencialmente con el número de variables. Es decir, vamos a tener un número de parámetros muy grande a partir de ya unas pocas variables aleatorias, aunque sean muy grandes. Bueno. Luego también sé que ya Borja os habló de la probabilidad marginal, simplemente es para recalcar el hecho de que es lo mismo que la distribución conjunta, lo único que es sobre un subconjunto de variables aleatorias. También suma 1, la función p, también toma valores en el intervalo 0, 1 y también tiene un número de parámetros exponencial en el número de variables aleatorias implicadas. Vamos a usar la letra mayúscula in bold, en negrita, para denominar para nombrar a las variables aleatorias multidimensionales. El subíndice A es un conjunto de índices, de manera que esta variable aleatoria x sub a está compuesta por los x sub i de todos los i's que están dentro del conjunto A. A lo mejor al principio es un poco lioso, pero es para simplificar la notación. Entonces podemos ver como normalmente el número de parámetros libres, el número de parámetros necesarios para especificar la distribución de probabilidades, el número de posibles estados que toma la variable multidimensional x sub a menos 1. Y se puede expresar también como el producto de las cardinalidades de cada una de las variables que forman la variable x sub a menos 1. Y este número es exponencial. Probabilidad condicionada. Bueno, aquí lo que tenemos es una probabilidad marginal, se define una probabilidad marginal dividida por una marginal más pequeña.
Es la marginal de xa y xb dividido por la marginal de xb. Para que nos hagamos una idea, P de xa dado xb es una distribución en xa para cualquier valor de xb. Y podemos, pues para valores en el intervalo 0,1, para cada valor de xb, y xa toma valores en el intervalo 0,1, y fijado en xb, la suma en xa es 1. Por eso es una distribución en xa para cada uno de los valores de xb. Y nuevamente estamos ante un número exponencial de parámetros. Y algo directamente así, donde es el número, la cardinalidad de la variable xa menos 1 por la cardinalidad de la variable xb. Es decir, vamos a tener tantas distribuciones de probabilidad sobre xa como la cardinalidad de xb. ¿Y cómo se relacionan estas? La probabilidad marginal, la probabilidad condicional, la probabilidad conjunta, pues se puede ver así. Se puede ver como la conjunta de xa y xb es como la condicionada de xa a xb por xb, o la condicionada de xb a xa por xa. Esto está íntimamente relacionado con la regla de Bayes. Solo tenemos que pasar este término aquí y vemos cómo podemos, por así decirlo, invertir el orden de esta condicionada por el orden de esta otra, teniendo P de xa en P de xb. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra cosa que también habéis visto, pero vamos a dar énfasis a la relación entre verosimilitud y el número de parámetros, ya que el número de parámetros va a ser una cosa muy importante en las redes bayesianas. Bueno, esta es la definición de la verosimilitud. Tenemos una definición Q, que podemos entenderla como una hipótesis, un conjunto de datos D que es independiente e idénticamente distribuido conforme a una distribución que desconocemos, que es la D. De manera que solo conocemos de P, nos muestra el conjunto de datos que se ha generado mediante un muestreo idéntico e independiente. La verosimilitud se define como el producto de la probabilidad que asigna la hipótesis Q, la distribución Q, a cada uno de los datos de la base de datos. ¿Qué intuición hay detrás de la verosimilitud? Pues la verosimilitud no deja de ser una medida de la calidad de la hipótesis Q o de la distribución Q, una medida de la calidad de lo bueno que es como una explicación de los datos que observamos. Y tiene una serie de propiedades que la hacen un poco difícil de manejar. Como es un productorio, son valores que toman, es un productorio de valores en el intervalo 0,1, que generalmente suele ser menores que 1, pues este término va a decrecer exponencialmente, va a tender a 0 exponencialmente conforme el número de instancias, el número de casos de la base de datos tiende a infinito. Conforme aumenta el número de casos, esta medida se va a 0. Entonces lo que se le suele hacer para poder manejar esta cantidad, la verosimilitud, es emplear su logaritmo. Porque con esto conseguimos que en lugar de tender exponencialmente a 0, va a ir disminuyendo linealmente con el número de casos. Y lo mismo va a ocurrir con la dimensionalidad de la variable x sub v implicada. La verosimilitud va a decrecer exponencialmente con el número de variables implicadas en la distribución conjunta de nuestra hipótesis. De manera que con el logaritmo conseguimos que la verosimilitud decrezca, pero linealmente. Decrezca linealmente con el número de casos, cuando se usa la letra minúscula n, o con el número de variables, que es la letra minúscula n.
Algo que es un poco lioso del logaritmo de la verosimilitud es que al ser una suma, el producto se convierte en suma al quitar el logaritmo, de logaritmos de números menores que 1, entre 0 y 1, va a ser negativa. Entonces va a ser más negativa conformemente n y conformemente. O sea, en mayúscula y en minúscula, el número de casos y el número de variables. ¿Por qué estamos interesados en la verosimilitud? Bueno, pues estamos interesados en la verosimilitud porque si construimos un modelo, una distribución P, con gorrito, que vamos a llamar distribución empírica, si construimos una distribución a partir de los datos, estimando sus parámetros de manera que maximicen la verosimilitud de los datos del conjunto de entrenamiento, pues la propiedad de esta hipótesis, de esta distribución, es que conforme le vamos mostrando más casos, conforme aumenta el tamaño del conjunto de entrenamiento, la distribución empírica tiende a la distribución real. Y ese va a ser principalmente nuestro objetivo, va a ser llegar a saber cómo es la distribución real a partir de lo único que vamos a tener para conocerla, que es el conjunto de datos. Bueno, pues con las distribuciones que utilizan los parámetros máximo verosímiles, que maximizan la verosimilitud, pues conforme el número de datos aumenta, la empírica, la que maximiza la verosimilitud, tiende a la distribución real. Y por ello vamos a usar este aprendizaje, el aprendizaje de los parámetros máximo verosímiles, para construir nuestras distribuciones de probabilidad. ¿Cómo es la estimación máximo verosímil? Bueno, pues la estimación máximo verosímil es, para lo que son las variables multinomiales, es muy sencilla y muy intuitiva. Y además se da en forma cerrada. Cuando el conjunto de datos, el conjunto de entrenamientos, no tiene valores perdidos, es decir, todas las instancias, en todos los casos, están determinados todos los valores que toman todas las variables aleatorias. Esto es una variable multidimensional. Pues cuando es lo que le dice un conjunto de datos completo, la verosimilitud se estima como un número de casos que toman un valor concreto entre el número de casos total. Es muy sencillo. De manera que la probabilidad de un valor de la variable aleatoria x sub a va a ser el número de casos que toman el valor ese x sub a entre el número total de casos. Y ahora vamos a ver pues lo mismo para la condicionada. Y es igual de intuitivo. O sea, al final, el parámetro que maximiza la verosimilitud de observar x sub a dado x sub b, los valores x sub a dado x sub b, es el número de casos en la base de datos que toman los valores x sub a y x sub b, es decir, que las variables que están en x sub a y las variables que están en x b toman estos valores, divididos entre el número de casos de la base de datos que toman los valores x sub b. Es así de sencillo. Así como utilizando esta estimación, lo que conseguimos es maximizar la probabilidad de las instancias que toman estos valores. O sea, maximizamos, por así decirlo, la probabilidad de la base de datos de las variables x sub a. En esto lo que conseguimos es maximizar la probabilidad del subconjunto de datos que toman el valor x sub b
y x1. Y ahora vamos a hablar de lo que es la capacidad de ajuste y la capacidad de generalización. Y para ello vamos a utilizar la verosimilitud. Vamos a usar dos conjuntos, D, que va a ser el entrenamiento, y T, que va a ser un conjunto de test, conjunto de datos de test. Y ambos provienen de la misma distribución y son independientes, tienen datos independientes e idénticamente distribuidos. El ajuste es directamente el logaritmo de la verosimilitud del conjunto de entrenamiento entre el número de casos del conjunto de entrenamiento. Con esto conseguimos que, dividiendo entre este tamaño del número de casos del conjunto de entrenamiento, conseguimos que como esta cantidad se reduce linealmente conforme al tamaño, pues sea más o menos constante o por lo menos esté en el mismo orden de magnitud. Y vamos a conseguir que sea una medida comparable para distintos tamaños del conjunto de entrenamiento. También que sea comparable con la generalización, que lo vamos a definir como el logaritmo de la verosimilitud del conjunto de datos de test, que es el conjunto de datos que no se ha usado para aprender la distribución Q entre el número de casos del conjunto de test. Con esto conseguimos que ambas medidas sean comparables y esto nos va a permitir entender gráficamente qué ocurre con el ajuste y la generalización cuando el número de parámetros de Q cambia. Porque vamos a construir distribuciones conjuntas sobre el mismo número de variables pero con distintos parámetros, empleando lo que son las independencias condicionadas, que veremos en otras clases. Entonces, la verosimilitud se puede entender como lo bien que explica nuestra distribución Q, el conjunto de datos que ha empleado para un conjunto de datos, ¿no? Es la verosimilitud de ese conjunto de datos. El ajuste es lo bien que explica nuestra distribución, el conjunto de datos que ha empleado para aprender sus parámetros. Y la generalización es, dado otro conjunto que no hemos empleado para aprender los parámetros, pues es lo bien que explica ese conjunto. El ajuste tiende a aumentar conforme nuestra distribución o nuestro modelo de distribución tenga más parámetros. Por ahora, como es un número fijo, pues esto no va a tener no va a haber cambios en el número de parámetros, pero ya veremos cómo con las redes bayesianas y cómo con otros modelos de la distribución de probabilidad, pues el número de parámetros es muy importante y los modelos con más parámetros van a tener más capacidad de ajuste, van a ser capaces de aprenderse más de memoria los datos. Y por otro lado, pues, entendiendo este número de parámetros como la capacidad de aprender de los modelos, el ajuste va a disminuir conforme el número de casos que tenemos en el conjunto de entrenamiento aumenta. Va a tender a disminuir. Y la generalización se puede entender como una especie de estimación de lo bien que nuestra distribución es capaz de explicar instancias o casos que no ha observado. O sea, uno es como la memoria, la capacidad de memorizar, y el otro es la capacidad de generalizar a cosas que no ha visto. Vamos a hablar ahora del sobreajuste, que está relacionado con las dos medidas anteriores. Nosotros en realidad no queremos, o no es nuestra intención, que las distribuciones que aprendemos a partir de los datos expliquen bien los datos. No es el objetivo. Pero hay que decir que como lo único que conocemos de la distribución real, que es la que queremos modelar o la que queremos aproximar, lo único que conocemos son los datos,
pues lo único que podemos hacer es tratar de maximizar esa verosimilitud. Pero en realidad lo que queremos es que explique bien incluso los datos que no ha observado. Y la distribución que mejor explica los datos, observados y no observados, es la distribución real. O sea, queremos aproximarnos a la distribución real. Y eso lo vamos a conseguir maximizando la capacidad esta de generalización. ¿Qué ocurre? Que así como el ajuste toma valores más pequeños con el número de instancias del conjunto de datos, la generalización toma valores mayores. Es decir, cuantos más datos, como hemos dicho en una transparencia anterior, como la estimación máximo verosímil es consistente, cuantos más datos le demos a la distribución para entrenarse, para aprender los modelos, más se va a parecer a la distribución real, a la P, y va a generalizar mejor. Lo que ocurre es que el ajuste va a estar siempre, o va a tender a ser mayor que la generalización. Y vamos a ver cómo para un modelo que tiene un conjunto de parámetros concreto, pues justo va a hacer así, con el número de casos de la base de datos, y la generalización va a hacer, uno va a decrecer y el otro va a crecer. Cuando ambas medidas son muy diferentes, lo que va a ocurrir es que se está dando lo que se llama sobreajuste. Está aprendiéndose la distribución, tiene demasiados parámetros y es capaz de aprenderse los datos del conjunto de entrenamiento demasiado de memoria. Mientras que cuando ambas medidas son similares, entonces digamos que el modelo está llegando a su límite de aprendizaje. Podremos o bien construir otro modelo con más parámetros o decidir que el modelo es suficientemente bueno como es una buena aproximación de lo que es la distribución real. De manera que el sobreajuste ocurre cuando hay un desequilibrio entre el número de parámetros del modelo o de la distribución de probabilidad y el número de casos, el número de instancias de la base de datos de entrenamiento. Y para acabar vamos a hablar de lo que es la robustez de la estimación, que está muy relacionado con el tema del sobreajuste. O sea, la robustez, la vamos a entender, la robustez de una estimación, como la sensibilidad del modelo, de la distribución que aprendemos a partir de los datos a cambios en el conjunto de datos. Es decir, si cambiamos unos pocos datos del conjunto de entrenamiento y nuestra estimación de la distribución, nuestra distribución empírica, nuestra distribución con los parámetros máximo verosímiles cambia mucho, lo que ocurre es que tenemos pocos casos, demasiados pocos casos como para poder aprender una distribución robusta. Para que sea robusta, esos cambios en el conjunto de entrenamiento, si son pequeños, pues debería producir cambios pequeños en el conjunto en la distribución que aprendemos a partir de los datos. Cuando son suficientemente grandes, pues cambios que se producen en el conjunto de entrenamiento no producen apenas cambios en la distribución que aprendemos con los datos, con los parámetros máximo verosímiles. Está muy relacionado también con el tema de la consistencia. Si tenemos suficientes casos, infinitos, por ejemplo, lo que ocurre es que la distribución empírica tiende a la distribución, conforme van aumentando el número de casos hacia infinito, tiende a la distribución real. Al final el sobreajuste lo podemos ver, como he dicho antes, como un desequilibrio entre el número de parámetros y el número de casos. Y la robustez va a aumentar con el número de casos y va a disminuir con el número de parámetros.
Muchas veces nos va a pasar que el número de casos es insuficiente, sobre todo cuando vayamos a modelar una probabilidad conjunta que tiene un número de parámetros elevadísimo, que es exponencial en el número de variables. Entonces, cuando trabajemos con probabilidades conjuntas, a fin de que nos aprendan de memoria los datos, lo que vamos a emplear es una estimación de los parámetros bayesiana, de la que ya os ha hablado Borja, y que es la corrección de Laplace. Con esto lo que vamos a conseguir es que ninguna instancia tenga probabilidad cero. Ninguna configuración de las variables aleatorias tenga probabilidad cero.